teórica. Hoy pues corresponde en sí a lo que es la simbología y en especial lo que es la estandarización de los factores. Entonces la simbología, recuerdo que lo vimos, los principales factores que intervienen en el interés simple, ¿verdad? Que pues vimos que son tres: el principal, el tiempo y la tasa de interés, que es el porcentaje, ¿verdad? Que el banco nos va a cobrar por hacernos un préstamo. El interés, pues ya es el valor que se tiene que pagar en algún momento que hagamos uso de un dinero en calidad de préstamo. Entonces el interés, pues para el banco, pues es un rendimiento, ¿verdad? Pero para quien lo paga, pues es un gasto financiero. Y luego de estas fórmulas principales, pues viene lo que es, ya se desprende lo que es la fórmula ya del monto, que es la sumatoria del principal o la P más la I mayúscula, que es el interés. ¿Sí? Entonces esto pues más adelantito lo vamos a ver. Por el momento vemos las fórmulas básicas de lo que es el principal, lo que es el tiempo, el cálculo de la tasa de interés y el cálculo del interés. Sí, esas son las 4 fórmulas de cajón que iniciamos en el curso y luego ya vemos las que están en función del monto. ¿Sí? Buscamos el principal o bien buscamos el monto. ¿Sí? Y también las fórmulas del tiempo, la tasa de interés, el interés propiamente, pero ya con fórmulas en función del monto. ¿Sí? Entonces, lo vamos a ver más adelantito en el prontuario. Sin embargo, pues esta es la simbología que vamos a estar utilizando en la unidad número 1. ¿Estamos todos hasta acá? ¿Sí? Sí, licenciado. Muy bien, jóvenes. Muy bien, entonces la clase anterior quedamos de que íbamos a buscar un calendario, que lo íbamos a pegar donde recibimos clases, o íbamos a tener, ¿verdad? Un calendario siempre a la vista, porque sí, nos va a servir, pero también tengo que tener en cuenta que para poder trabajar los problemas financieros, tengo que tener nuestros datos, tienen que estar estandarizados. Todos los datos que nos dan tienen que estar estandarizados. Entonces acá tenemos un cuadrito, ¿verdad? Donde vamos a trabajar como que los datos más generales, ¿verdad? Que tenemos que estandarizar. Sí, entre ellos pues está el tiempo y la tasa de interés, ¿verdad? Que son los dos factores, ¿verdad? Que fijo tengo que estandarizar antes de poder iniciar en sí el desarrollo de la fórmula más adelante. ¿Sí? De lo contrario, pues no puedo trabajar si no tengo mis datos estandarizados. ¿Sí? Estandarizar todo a un año. ¿Sí? Entonces, la estandarización es llevar a una misma base, que es una base anual. ¿Sí? Que es la modalidad en la cual, ¿verdad? Las operaciones financieras se trabajan. Entonces, jóvenes, si me hablan de un capital, de un principal, o que tengo un préstamo, por ejemplo, de 5,000, de 10,000 quetzales, simplemente yo lo voy a simbolizar como P, que es el principal, ¿verdad? El valor sin intereses, igual a 5,000. Al momento en que voy a trasladar ese valor ya a la fórmula, simplemente el valor de P es 5,000, porque es un valor sin intereses. Es el valor que el banco me va a dar, pues en calidad de préstamo. Sí, entonces con esto pues no hay problema, ¿verdad? Yo sé que si tengo un préstamo, si ese valor pues no tiene intereses, pero en sí se simboliza con la P. Esa es la variable que representa el capital o el principal, que es un valor sin intereses. Ahora bien, con el tiempo. Con el tiempo, jóvenes, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando me hablan de un tiempo en años, ¿sí? Me dicen 2 años, 3 años, una operación estuvo por 4 años, 5 años, etcétera. En ningún momento tengo que desintegrar esos años. No importa que me digan que es el método ordinario, que es el método mixto, si es un año bisiesto o si no es un año bisiesto. Si me dicen que son tantos años, pues N es ese número que me dan.
¿sí? Entonces, al hablar de un tiempo en años enteros, no tengo en ningún momento por qué pasar a días esos años, menos a meses. Los trabajo como años enteros, ¿sí? Se los digo porque a veces tengo operaciones que tengo un año y fracción de año. Ejemplo, un año y 248 días. Claro que los días sí los tengo que trasladar a una fracción de año bajo el método que voy a trabajar, pero el año entero no. El año entero permanece invariable. No lo paso a días. ¿Sí? Entonces voy a tener uno más punto de otro año, ¿sí? Más punto, por ejemplo, 80 de otro año, que es la fracción del otro año que voy a trabajar, que voy a pasar esos días bajo el método que me pida. ¿Sí? Entonces, no sé si estamos bien aquí, que no tengo por qué desintegrar cuando me dan años enteros. ¿No? Me voy a ir de una vez a meses y luego explico despacio los días. Sí, le voy a cambiar el orden acá. Lo voy a hacer desde acá. Es más fácil, ¿va? Venir acá porque ahorita es lo más fácil de explicar ahora son los meses. Cuando me dicen, jóvenes, que tengo 6 meses. Sí, yo sé que 6 meses es la mitad del año. Puedo perfectamente decir que 6 meses es 0.50 de año. Es medio año. Independientemente si le hablan de un método, ahí no tengo por qué venir y trasladar a días. ¿Por qué? Porque sé que el año tiene 12 meses. Entonces, si me están dando, por ejemplo, 8 meses, 6 meses, 9 meses, 4 meses, simplemente lo divido dentro de los 12 meses que el año tiene y tengo la fracción del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, acá tengo 3 doceavos. Yo sé que hay 3 doceavos, es fácil, ¿verdad? 3 dividido 12, 0.25 de año. Pero puedo tener, por ejemplo, un tiempo de, ¿qué les digo? 7 meses, ¿verdad? Para que no vean que solo 3, 6 y 9, ¿verdad? Se puede. Ahí tengo un tiempo de 7 meses, pues fijo, ¿verdad? Yo determino acá el tiempo, N, ¿verdad? Porque N representa el tiempo, ¿sí? Acá el tiempo de la operación. Creo que es minúscula. Acá, 7. No puedo dejar el 7 así. ¿Por qué? Porque si dejo aquí n igual a 7, estoy indicando que son 7 años. Entonces, cuando me dicen 7 meses o de repente 7 doceavos, aquí yo vengo y de aquí tengo que dividir dentro de los 12 meses que el año tiene. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cuánto les da? Por favor, alguien que tenga ahí, o que tenga tu calculadora. 7 doceavos, ¿cuánto es en sí la fracción de año? 0.58. Ahora bien, 0.58 con todos los decimales que le dé, porque en esta matemática, ¿sí? En todo su proceso no puedo aproximar. Entonces tengo que trabajar todos los decimales que aquí me dé. Si me da 6, pues coloco los 6. 0.58. ¿Cuánto nos da? 33. 33 constante. Sí, 33 constante. Ese es el dato que me dan. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Yo creo que ahí está. Ahí está. Si tengo, por ejemplo, 10 meses, 10 dividido 12, coloco el 0.83 constante. Claro, es fácil, ¿verdad? Ahí 3 doceavos. 3 meses, 0.25. Es lo mismo que yo le diga 6 meses. Sí, 0.50. 9 meses, 0.75. Pero cuando estoy trabajando, en este caso, ¿verdad? Que son 7 meses, que son 10 meses, tengo que colocar todos los decimales que me dé, porque no puedo aproximar.
¿sí? Entonces, hasta el final, el resultado final de la fórmula es que sí, ya puedo aproximar a 2 decimales, ¿sí? Si me están pidiendo la tasa de interés, me están pidiendo el interés, me piden, por ejemplo, el principal, etcétera. Puedo aproximar hasta el final. En todo el proceso, no. ¿Estamos hasta acá con esto? Porque les voy a decir el error o lo que a veces parece que alguien quiere entrar. Pero igual, ¿verdad? El mismo problema creo que está dando, ¿verdad? Que no aparece directo. Muy bien, entonces, jóvenes, ¿qué pasa? Les voy a decir cuál es la modalidad. A usted le dan 9 meses, pero más adelante le están diciendo que trabaje bajo tal método. Entonces, usted hace esos 9 meses, lo multiplica por 30 y se comete ese error. Entonces, jóvenes, no puedo multiplicar, por ejemplo, 3, 8, 9, 10 meses por 30 días, porque no todos los meses tienen 30 días. Primero no voy a saber qué meses son, porque no me van a decir, generalmente, ¿verdad? No sé a qué meses corresponden. No voy a saber si ahí está febrero, si está enero, qué meses tienen 30 y qué meses 31. Entonces, cuando me dan meses, en ningún momento los paso a días. ¿Por qué? Porque se me distorsiona totalmente, ¿sí? Si me están dando ya los meses, simple se divide dentro de 12. ¿Hasta acá? ¿Todo bien? Sí, Ligda. Solo una pregunta, licenciada. ¿Sí va a compartir las diapositivas? Sí, al final, hasta que terminemos de verlas, se suben a Classroom. Está bien, muchas gracias. Y con gusto se las comparto. También les comparto el material de la unidad 1, que es lo mismo, ahí está lo mismo, solo que espero compartirlas mañana. Sí, entonces ahí estamos. Ahora bien, a usted le dicen que tiene un tiempo de 75 días. Ahí sí, yo no puedo decir aquí, tengo un mes y 15 días. ¿Sí? Entonces, en ese caso, cuando usted tiene días, le dicen, por ejemplo, tiene, ¿qué? 200 días, 200 días, o bien le dan la fecha, que es lo que generalmente aquí hacemos, eso es lo que es abajo, perdón. Los 200 días, por ejemplo, ¿verdad? O en el conteo de los días, a usted le dio 155 días, un ejemplo, ¿verdad? A usted solo le pudieron dar las fechas, la fecha de inicio, el tanto de enero, la fecha final, ¿qué? El 18, por ejemplo, de agosto. Usted ahí contó, según el calendario, y le dan, por ejemplo, 205 días. ¿Sí? ¿Cómo pasar entonces esos 205 días? Para eso existen los métodos de interés simple, para que usted pueda venir y el denominador del método de interés simple es el que le va a servir. Si aquí tiene 75 días, lo divide dentro del denominador que el método le esté indicando. Entonces hay dos métodos que vamos a trabajar, que es el método ordinario y el método exacto. Y de una vez me voy a ir al método para que ustedes puedan acá identificarlo. Acá lo voy a volver a explicar. Pero acá tengo el método de interés simple exacto, en que su factor es T. ¿Qué significa T? Los días que a usted le están dando según calendario. Yo aquí tengo 75 días. Es lo mismo que haya contado entre dos fechas y me dieron 75 días. Conté de enero a junio, por ejemplo, y tengo 138 días, un ejemplo. Eso es T. Es el resultado de haber contado los días entre las dos fechas que le dan de una operación. Eso solo es T. En todo caso, es el numerador de ese método. Usted ya tiene los días. Yo aquí tengo los 75 días. Eso es T. Pero ahora, para poder determinar N, como N es el tiempo, pues aquí hay una fracción de año. Entonces lo que hago es que lo divido
dentro del denominador del método que me indiquen que trabaje. Entonces, si me dicen que es el método exacto, yo sé que tiene o puede tener 365 días bajo un año normal. Pero si febrero tiene 29 días y en el conteo que hice acá está el mes de febrero, pasé prácticamente por los días del mes de febrero, los 20 tantos días, o sea, yo sí tengo que dividir dentro de 366. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si estoy contando, por ejemplo, de mayo o de marzo para junio, no tengo por qué dividir dentro de 366, porque en mi conteo no va el mes de febrero, a pesar que sea un año bisiesto, pero no está en el rango realmente el mes bisiesto. Entonces, pues no tendría por qué dividir dentro de 366, porque acá en el numerador yo no tengo ese mes de 29 días, ¿sí? Entonces, esto poco a poco lo vamos a ir practicando. Entonces, acá, para ir concluyendo, te he dividido el denominador del método que le diga. Entonces, todos los problemas le van a decir qué método de interés simple se va a utilizar. Si solo le dicen interés simple, pues usted tiene que preguntarse cuál de los dos métodos, porque está el método exacto y el método ordinario, que son los que vamos a trabajar en el curso. Entonces, si no le dicen, usted tendría que trabajar el método ordinario. ¿Sí? ¿Cuál es el método ordinario? Es prácticamente un método comercial de 360 días. Entonces, el conteo acá de T es exactamente lo mismo. Usted tiene 75 días o los días que haya contado entre las fechas que le dieron. Pero el denominador es 360. Jóvenes, y aquí no importa que sea año bisiesto, que usted en el conteo de los días incluyó febrero con 29 días. Pero como está trabajando o le piden trabajar en método ordinario, pues sí contó los 29 días, está bien, los tuvo que contar. Pero en ningún momento el denominador puede dividir dentro de 366. Tiene que dividir dentro de 360, porque está trabajando el método ordinario. Sí, entonces esto es lo que tenemos que venir cuando me dan el tiempo en días. No importa que usted aquí tenga 300 días, tenga 158 días, 260, simplemente lo divide dentro del método de interés simple que le indiquen para poder determinar n, para determinar en sí el tiempo, pero en una fracción de año. ¿Sí? Si usted en este momento divide 75 dividido 360, por ejemplo, si trabaja el método ordinario, que es el denominador dentro de 360, usted tiene que colocar todos los decimales que le da. ¿Sí? ¿Sí? Ahí tiene, por ejemplo, ahora punto 1 constante. Pero si divide dentro de 365, pues ahí le va a cambiar n, le va a cambiar el factor ahí, la fracción de año. 75 dividido 365 porque me cambió el método. Me dicen que trabaje el método exacto, por ejemplo. Entonces ahí le va a dar 0.547945. Pero si está trabajando el método exacto y en ese conteo de días va incluido el mes de febrero, que tiene 29 días, pues ahí le va a cambiar esa fracción del tiempo. O sea, n va a ser con otros decimales. ¿Por qué? Porque su denominador es distinto por el método que está trabajando. ¿Estamos hasta acá? ¿Jóvenes? Sí, licenciada. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, eso es lo que más vamos a estar trabajando estos días. Le dicen, de tal fecha a tal fecha, se realizó una operación. A usted no le van a decir cuente los días. No puede trabajar, no puede desarrollar la fórmula si no tiene n. Usted tiene que contar los días y no se lo van a pedir. Es prácticamente
tener todas las variables listas de la fórmula para poder trabajar. Entonces, N es de cajón, que tiene que tener listo cuál es el valor del tiempo. Ya sea que sea mayor al año, un año y fracción, o solo, ¿verdad? La fracción. Vamos a trabajar vamos a ver cómo se hace el cálculo de un año y fracción. Pero por el momento, ¿verdad? Me interesa cómo vamos a trabajar los días, según el método que le indique. Solo 2 métodos son los que vamos a trabajar. Claro que hay otros 2 métodos, que es el método en sí de las obligaciones y el método mixto, pero estos en el curso han quedado descontinuados, ¿sí? O no los utilizamos, no son sujetos a examen. ¿Por qué? Porque aquí el conteo era según H. Y aquí, ¿qué significa H? Que todos los meses se tomaban de 30 días, inclusive el mes de febrero. Entonces, por lo mismo, pues ya no se utilizan porque esto pues no es real, no es cierto, ¿verdad? Que todos los meses del año tienen 30 días y que febrero también tiene 30. Sí, entonces, por esa razón es que pues nos quedamos, ¿verdad? Con los 2 métodos anteriores, que es el método exacto y el método ordinario únicamente. ¿Sí? Entonces, la única diferencia del método de las obligaciones es acá el conteo de los días. ¿Sí? Donde H acá es el número entre 2 fechas, ¿verdad? Sí, el número de días entre 2 fechas dadas, pero en sí todos los meses se toman de 30. ¿Sí? Entonces, esa era la única variación. Entonces, retomando acá lo de los 75 días, que tuve que ir a la diapositiva que está más adelante para poder explicar los métodos, el denominador más que todo, ¿verdad? Vamos ahora con lo que es la tasa de interés. ¿Sí? Entonces ya está el tiempo en años, meses y días. Hasta ahí nada más. Años, meses y días. Yo sé que el tiempo se puede desintegrar en horas, en minutos, en segundos, pero simplemente trabajamos en el curso años, meses y días. Los años enteros, los meses también, no los desintegro, solo los divido dentro de 12 meses que el año tiene, y los días lo divido según el denominador del método que me piden que trabaje. ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, entonces, esto es fundamental y es la base de toda la primera unidad y la segunda. Muy bien. Estamos entonces con la tasa de interés. Recuerdan que la tasa de interés tiene que estar de forma anual. Siempre. Siempre, siempre. Si a usted le dan la tasa mensual, usted sabe que no puede trabajar en la fórmula con una tasa mensual. No puede trabajar con una tasa semestral. No puede trabajar con una tasa trimestral, con una tasa cuatrimestral, con una tasa bimestral, con una tasa diaria. Tiene que trabajar de forma anual. Ahora bien, entonces acá, si me dicen que la tasa de interés es del 25% anual, pues ahí ya está de forma anual, no hay problema. Entonces vengo y represento, ¿verdad? Ya estandarizado con la simbología, que I minúscula es la tasa de interés, es igual a 0.25. ¿Por qué? Porque ese 25 lo divido dentro de 100 para presentar ya en la fórmula como 0.25. ¿Sí? Porque es un porcentaje. Ahí no hay problema. Pero ¿qué pasa, jóvenes, si no aparece la palabra anual? Si solo me dice una tasa de interés del 25%. Se asume que ya está de forma anual. Porque de lo contrario, a usted le tienen que decir en qué forma o en qué modalidad del tiempo le están dando esa tasa de interés. Entonces, si no le aparece la forma anual, pues se tendría que asumir que ya está de forma anual. Pero antes usted tiene que ser muy cuidadoso de buscar realmente que no le aparezca otra modalidad, ¿verdad? Que no le diga bajo qué modalidad le están dando esa tasa de interés. Así es como usted tiene que presentar siempre la tasa de interés de forma anual.
Muy bien. ¿Cómo se desintegra el año? En meses, vimos, ¿verdad? En meses, pues en días también, ¿verdad? Pero recuerden que el año en sí, el año puede ser divisible dentro de 6. ¿Qué más? Si divido el año en semestres, pues tengo 2 semestres. Cada 6 meses es un semestre. 2 semestres en el año. ¿Cómo más puedo dividir el año? En trimestre y en bimestre. Muy bien. Hay otro también antes de ese, Roxana. El trimestre a cada 3 meses, el año tiene 4 trimestres. El bimestre, ¿verdad? Que es a cada 2 meses. Entonces en el año hay 6 bimestres. Pero hay uno antes del trimestre, que es divisible totalmente el año dentro de 4. ¿Por qué? Porque tengo el mes 4, 8 y 12. Entonces tengo 3 cuatrimestres. ¿Sí? Porque un cuatrimestre son 4 meses. Entonces en el año hay 3 cuatrimestres. Y el año perfectamente es divisible dentro de 4. Entonces le pueden dar la tasa de interés a cada 4 meses. O le dicen que es cuatrimestral. ¿Sí? Le dicen que es trimestral. Le dicen que es bimestral, que es a cada 2 meses. Le dicen que es mensual, a cada mes, que tiene 12 meses el año. Pero acá se utiliza mucho otra clasificación que es a cada 15 días. Pero la palabra que se utiliza es bimensual. Bi, que es 2, mensual, 2 veces en el mes. Sí, entonces bimensual es lo mismo, ¿verdad? Que cada 15 días. Entonces en el año hay 24, en este caso, ¿verdad? Por 24 tendría que multiplicar esa tasa que me dan, porque es a cada 15 días. Sí, entonces vamos a explicar. Si, ejemplo, tengo una tasa del 15% y me dicen que es a cada 6 meses o a cada semestre, yo tengo que saber que un semestre está compuesto por 6 meses. Entonces, que el año, pues, tiene 2 semestres. Ese 15% para llevarlo de forma estandarizado a un año, entonces tengo que multiplicar por 2. ¿Por qué? Porque 2 semestres tiene el año, no por 6, porque la tasa ya me la están dando a cada 6 meses, me la están dando semestral. Yo únicamente multiplico por 2 porque 2 semestres tiene el año. Entonces, para pasar la tasa anual, multiplico por 2 y ya tengo una tasa del 30% anual. ¿Sí? Entonces, acá al dividir dentro de 100, tengo 0.30. Esa es la tasa que voy a trabajar ya al momento de estar trasladando los valores a la fórmula. ¿Por qué? Porque cada 6 doceavos, a cada 6 meses, en sí me están dando la tasa de interés. Hay 2 semestres únicamente en el año. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Sí? Sí. Si esto hay necesidad de volverlo a repasar, no tengan pena. Sí, esta y la otra clase para irnos de lleno ya a trabajar. Ahora bien, si me dicen la tasa puede ser de cualquier porcentaje, el porcentaje no importa. Lo que sí importa es la forma en la cual me están dando, a cada cuánto tiempo me están dando esa tasa de interés. Entonces aquí un cuatrimestre tiene 4 meses. Por eso les decía que el año es perfectamente divisible dentro de 4. ¿Por qué? Porque tengo el mes 4, 8 y 12. O sea, tengo 3 cuatrimestres. Les voy a decir el error que aquí cometemos. Como es cuatrimestral, yo vengo y multiplico por 4 la tasa de interés. Grave error porque lo que estoy diciendo ahí que es la tasa trimestral. Y me están diciendo que es cuatrimestral. Entonces, cuatrimestres solo existen 3 en el año. ¿Sí? Mes 4, si nos surge duda, graficamos. 4 doceavos más 4 doceavos van 8 más 4 doceavos. Tengo el año completo ahí en esos 3 cuatrimestres.
¿Por qué? Porque 4 meses tiene un cuatrimestre. Entonces aquí tengo que multiplicar por 3, no por 4, porque ese error se comete en cuatrimestral y trimestral, ¿sí? Se tiende a confundir. Entonces, acá, ¿estamos bien? Que un cuatrimestre, pues son 4 meses, entonces tengo que multiplicar por 3, porque son 3 cuatrimestres que el año tiene, ¿sí? No tengo que multiplicar por 4. ¿Estamos hasta acá? Sí, licenciada. Muy bien, ahora sí, nos vamos a la modalidad que muchos conocemos, que es trimestral. Sí, tengo una tasa acá del 5% trimestral. Yo sé que un trimestre pues está compuesto por 3 meses. Entonces la pregunta es, ¿cuántos trimestres tiene el año? ¿Por qué? Porque yo tengo que pasar esa tasa de forma anual. Entonces tenemos el mes 3, más otros 3 meses, van 6, más 3, 9 y más 3, 12. No tengan pena de hacer esta grafiquita. Ustedes trazan una línea y van colocando aquí sus trimestres hasta tener el año completo. Entonces ahí usted se percata, ¿verdad? Que tiene ahí 4 trimestres. Entonces, como es a cada 3 meses, usted tiene que multiplicar esa tasa que le dan por 4, porque 4 trimestres tiene el año. ¿Sí? Entonces ya tiene la tasa anual. Entre estas dos se comete en algún momento ciertos errores de que se multiplica uno por 3 y el otro por 4. ¿Sí? Se coloca al contrario. Entonces, ustedes siempre grafiquen, ¿sí? Si es cuatrimestral, tengo que multiplicar por 3, porque 3 cuatrimestres tiene el año. Si es trimestral, pues tiene 4 trimestres. ¿Sí? Entonces, por favor, aquí le ponemos mucha atención al cuatrimestre. Muy bien, entonces la otra forma, ¿verdad? De que me pueden dar la tasa de interés es bimestral, que un bimestre pues abarca 2 meses. Entonces, si la tasa de interés está cada 2 meses, en el año hay 6 bimestres, ¿sí? Si me cuesta un poquito, pues empiezo, ahora 2 doceavos más 2 doceavos van 4 meses, 6, 8, 10 y 12. Ahí tiene usted 6 bimestres. Por consiguiente, esa tasa que me dan, la multiplico por 6, porque son 6 bimestres en el año, y tengo la tasa anual. ¿Sí? Esto es conveniente que lo grafiquemos para que estemos seguros. En la tasa de interés se comete la mayor parte de errores, al igual que en el tiempo. ¿Sí? Entonces, esto lo vemos despacio para que vayamos seguros. Entonces, acá tenemos la otra modalidad que es mensual, una tasa del 2% mensual. ¿Sí? Cada mes, ¿verdad? Tengo la tasa de interés. Entonces tengo que multiplicar por 12 porque 12 meses tiene el año. ¿Sí? Entonces ahí pues ya no hay necesidad, ¿verdad? De graficar porque sé que 12 meses tiene el año. Entonces simplemente multiplico esa tasa por 12 y tengo mi tasa estandarizada a un año. Y una de las últimas modalidades que se trabajan es bimensual. La palabra bi significa 2. 2 veces en el mes. Entonces tengo bimensual. No es lo mismo, y aquí se equivocan con este. Bimestre y bimensual no es lo mismo. Entonces aquí se los voy a colocar. Esto no es lo mismo. Entonces acá esto no es lo mismo, porque aparte es un bimestre que tiene 2 meses y aparte es bimensual, que es a cada 15 días. Entonces, esto por favor tienen cuidado. Y bimensual, que es, entonces tengo que multiplicar por 24. ¿Por qué? Porque si un mes multipliqué, o sea, de forma mensual multipliqué por 12 y aquí pues es a cada 15 días, significa que en el mes hay 2 veces en el mes. Entonces simplemente lo que hago es que multiplico por 24. La tasa que me den lo multiplico por 24 porque es bimensual. ¿Sí? Y ahí pues estamos prácticamente con la estandarización que más utilizamos en el curso.
pero sí tenemos que ponerle mucha atención al tiempo, de no pasar los años a días, de no pasar los meses a días, y cuando me dan días o encuentro los días según el método que me pidan, pues simplemente lo divido dentro del método que me den o el método que me pidan trabajar. Y la tasa de interés, no importa en qué modalidad me la den, mi obligación es pasar todo a un año. ¿Sí? Entonces ahí tengo la estandarización de esos factores. ¿Dudas hasta acá? ¿Jóvenes? Licenciada, yo lo que no entiendo es ¿por qué 24? ¿Por qué 24? Porque un mes dice bimensual. Es lo mismo decir a cada 15 días. Yo le puedo venir y preguntar, ¿cuántas quincenas tiene el mes? 2. Entonces en el mes hay dos quincenas. Por eso se llama bi, 2 veces en el mes. Bi y la palabra mensual. El bi pues significa 2 y el mensual, ¿verdad? 2 veces en el mes. Entonces, si el año tiene 12 meses, pero como son 2 veces en el mes que aquí le dan la tasa de interés a cada 15 días, entonces usted lo multiplica por 24. ¿Por qué? Porque no le están diciendo mensual para multiplicar por 12, sino que es 2 veces en el mes. Entonces en el mes hay 2. Por eso, por 12 meses que el año tiene, por eso lo multiplico por 24. ¿Sí? No sé Ya si me quedó claro. Sí, gracias. ¿sí? Muy bien, César. Sí, ese tenemos que tener un poquito de cuidado, porque sí, a veces nos tendemos a confundir con bimestral. Y un bimestre son 2 meses. Y bimensual, 2 veces en el mes. O sea, cada 15 días. ¿Sí? Entonces acá se los dejé, que es a cada 15 días. Acá dice 2 veces en el mes o a cada 15 días. Por eso multiplico por 24 esa tasa que me están dando del 1%. ¿Sí? Entonces, esto no lo tenemos que ir repasando, tenemos que ir practicando. Esa estandarización, no puedo resolver ninguna fórmula si no tengo mis datos estandarizados. Todo a un año. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Sí. Muy bien, entonces aquí pues ya les había mostrado ahora los métodos que vamos a trabajar, que estos son prácticamente los factores que van a sustituir a la variable del tiempo, a la variable n. Entonces los métodos existen únicamente cuando estoy trabajando en una fracción de año o en un periodo menor a un año. En otras palabras, cuando tengo ciertos días, nada más del año. Ahí es donde vienen los métodos en sí que van a sustituir a la variable del tiempo. Para poder determinar n, lo hago bajo los métodos en sí que existen de interés simple. Si me dicen el método exacto, pues yo sé que los días que encuentre entre 2 fechas los tengo que dividir dentro del denominador del método. ¿Qué significa t? Si enero tiene 31, pues usted cuenta enero, cuenta febrero, cuenta marzo y así. Y el resultado que le dé de esa sumatoria, eso es t. Ese es en sí el número de días exactos entre 2 fechas según calendario. Eso es t. Ahora el denominador, pues es el que usted divide esos días que encontró dentro de ese denominador, según sea o no año bisiesto, ¿sí? Si está trabajando el mes de febrero dentro de ese conteo de esos días. Vamos a practicar eso. Poco a poco vamos avanzando y vamos practicando. Pero si trabaja el método ordinario, pues simplemente contó los días o le dieron los días, lo divide dentro de 360. Y aquí no existe, en el método ordinario, pues no existe el año bisiesto como tal en el denominador. Pero ello no implica que si febrero estaba dentro del rango que estoy trabajando y tiene 29 días, pues tuve que tomarlo de 29. Y no importa que esté en el método ordinario. Lo que no me va a afectar es el denominador, pero mi conteo de días sí es el exacto, porque tomé el mes de febrero, si tenía 29, pues tomé los 29 días, si es que pasé por el mes completo. ¿Sí? Entonces, estos son los dos métodos. Entre los dos, el famoso es el método ordinario.
porque cuando no me dicen qué método voy a utilizar, en muchos problemas no se les dice para verificar nada más, ¿verdad? Si realmente se recuerdan que al no indicar el método, pues tienen que tomar el método ordinario. ¿Sí? Entonces este ordinario pues es de cajón ahí cuando no sabemos el método a utilizar. ¿Estamos hasta acá? Ahora bien, hay una resolución de la Junta Monetaria, jóvenes, para término del cálculo de los intereses. Recuerden que si usted va, por ejemplo, hoy al banco y va a invertir su dinero, luego va dentro de 100 días a retirar ese dinero. Entonces, hay una resolución de la Junta Monetaria en que esos días de la operación, el día en el cual en sí, el día 1, ¿verdad? Y el día final se conocen como días terminales. Es decir, el día en el que se recibe o se entrega el dinero, en este caso, ¿verdad? Si el banco me va a dar un préstamo, yo voy a recibir, por ejemplo, el día de hoy ese dinero. Y luego tengo que ir a pagar durante 90 días, 60 días, etcétera, el tiempo que me hayan dado en sí ese préstamo. Entonces, esos 2 días se llaman días terminales. Y para conteo en sí de los intereses, solo se toma en cuenta un día de ellos. Entonces, imagínense que usted fue hoy, ¿verdad? Pero en la mera tarde, y luego cuando se vence, va a pagar en la mañana. Entonces, por eso, ¿verdad? Surge de que cómo se va a pagar intereses sobre los 2 días terminales cuando realmente no tuvimos, ¿verdad? El dinero en nuestras manos. Entonces, se toma únicamente un día de ellos. Entonces, de ahí vienen los días terminales, la asignación del valor T en el conteo del tiempo en fracción del año. Esto solo es en la fracción del año que se resta un día de esos terminales. En el año entero no. Cuando hay un año y fracción, el año entero lo trabajo normal y solo en la fracción quito un día terminal. ¿Sí? Esto pues para dar en sí a esa resolución, ¿verdad? De la Junta Monetaria. Entonces, para el cómputo del tiempo se toma en cuenta solo un día de esos terminales. Usted, si desea, toma el primero, si desea, toma el último. Sí, pero tiene que excluir uno de ellos. Por efectos didácticos, en el curso, bueno, acá, ¿verdad? Excluimos el primero, porque es súper sencillo restar de una vez el día de la operación. Si no, se le olvida y al final ya no lo hace. Y en cuestión de intereses, tiene una gran variación. Entonces, acá se tiene, ¿verdad? Esa opción de excluir. En el curso, ¿verdad? Hemos unificado, más que todo de quitar, de no tomar en cuenta, de excluir el día de la apertura de la cuenta o el día, ¿verdad? En que me entregaron el dinero que presté. Y se toma en cuenta, se incluye el día del vencimiento. ¿Por qué? Porque si yo hice una operación, hoy es 13 de julio, hoy me dieron un dinero, pero lo tengo que pagar el 25 de agosto. Entonces digo, bueno, julio tiene 31 días, menos 13, y ahí quité de una vez el día de hoy. El día de la operación, que fue hoy, 13 de julio. ¿Por qué? Porque los 12 anteriores yo no tuve el dinero, lo tuve a partir de hoy. Pero yo estoy excluyendo el día de hoy porque es un día terminal. Entonces es súper sencillo venir y decir, julio tiene 31, menos 13, ahí se fue el día inicial. Y luego hasta cuando se le vence en agosto, sí tiene que tomar ese día final, porque solo puede excluir un día de esos terminales. Sí, así lo vamos a trabajar. Es súper sencillo. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Bueno, para ver si sí se les quedó lo que hemos hablado de los días terminales, vamos a hacer un ejercicio acá. Por favor, bueno, aquí ya está como que el dato, pero yo quiero que ustedes lleguen. Coloquen ejemplo. ¿Cuántos días exactos, según T, hay del 15 de enero al 31 de julio 2023? ¿Cuántos días exactos
según T. Recuerden que T significa el conteo de los días según aparecen en el calendario. Entonces me dicen que del 15 de enero al 31 de julio 2023. ¿Sí? Voy a quitar ahí la diapositiva porque quiero que entre todos me digan, me dio tanto. Muy bien, entonces aquí tengo el 15 de enero. Ese es un día terminal, que es el día inicial. El otro día terminal es el 31 de julio. Ahí está el 31 de julio. ¿Estamos hasta acá? Licenciada, disculpe, la verdad no, porque el 31 de julio. Perdone, Edward. Le digo que no me quedó claro la parte de por qué el 31 de julio se tiene que quitar. No, vamos a quitar el día inicial, que en este caso es el 15 de enero. Hasta el 31 de julio, que es la fecha en la cual va a estar esa operación. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es saber cuántos días hay del 15 de enero al 31 de julio. Y vamos a contar según T. Entonces, usted viene y dice, bueno, para empezar, jóvenes, aquí hay algo bien importante. Usted tiene que ubicarse en qué año está. Estoy en el 2023. ¿Estamos hasta acá? 2023. Yo sé que el año 2023 no es un año bisiesto. ¿Por qué? Porque aquí sí me afectaría. Si estuviera aquí en el 2020, 2024, yo paso en el mes de febrero. Y febrero, cuando es bisiesto, tiene 29 días. Entonces, jóvenes, para poder contar entre dos fechas, lo primero que hay que hacer es saber qué año está trabajando, qué año le piden ahí contar. Sí, se copió Samuel, Delmi y Jeffrey, ¿va? Alexander. Sí, no, yo sé que ahí ya contaron, ¿verdad? Pero entonces sí, por favor, tienen que saber qué año vamos a trabajar. 2023 no es año bisiesto. ¿Cómo lo sé? Pues dividan el año dentro de 4 y automáticamente les va a dar una fracción. O sea, aquí 2023 dividido 4. Para saber si es año bisiesto, a usted le tiene que dar un dato entero. Por ejemplo, 505, 504, 506, etc. Pero si le da, aquí le va a dar 0.75. ¿Por qué? Porque ya hace 3 años que fue un año bisiesto. Ya el otro año llega al cuarto, donde ya es otro año bisiesto. Entonces acá si tiene 2023 dividido 4, le va a dar 505.75. Ahí no es un año bisiesto. No es un año bisiesto. ¿Por qué? Porque me están diciendo que cuente en el 2023. Eso se los voy a explicar más adelantito, si no tengan pena. En el otro ejemplo, ahí viene un año bisiesto. Pero sí tienen cómo saber si están o no en un año bisiesto. Pero ¿qué pasa si hago el 2024 dividido 4? Ahí le da los 506. Y le da un dato entero. El resultado que le da de esa operación es un dato entero. Un número entero. Le da 506. Ahí está usted en un año bisiesto. Luego le va a dar 0.25, 0.50, 0.75, porque ya pasaron 3 años hasta llegar otra vez al año bisiesto, que es a cada 4. Sí, entonces fundamental saber el año que están trabajando. ¿Por qué? Porque aquí tengo de febrero a julio. Y pues ahí está febrero, que si es bisiesto tiene 29 días. ¿Estamos hasta acá? Sí, licenciada, gracias. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo calculé o cómo llegué a esos 197 días? Entonces ustedes vienen y colocan en su cuaderno. Quiero que lo hagan así bien a detalle. Yo aquí solo tengo resultados. Lo tengo en Excel también, se los voy a proyectar ya en la siguiente clase. Enero tiene 31, menos... ¿Cuánto le resto a enero, jóvenes? Perdonen, ¿por qué me da ese 16? A ver. 15, 15 días. Menos 15 días. Correcto. Menos 15. ¿Por qué? Porque el 15 es un día terminal, es el día de la operación. Entonces yo quito el 15 porque ese día no lo voy a tomar en cuenta en el tiempo para el cálculo de los intereses, porque es el día que voy a excluir.
Entonces quito el 15 y ahí se fue el día terminal que tengo que restar y me da de enero 16 días. Y aquí viene febrero. Usted tiene que saber que está dentro de un año bisiesto, pero como en este caso es 2023, pues no, ahí tiene 28, tiene marzo. Lo voy a trabajar así porque si no, no me da espacio. ¿Cuántos tiene marzo? 31. 31. Es donde usted tiene que saber ya, memorizarse cuántos días tiene cada mes. 30, 31 hasta llegar a julio. Agosto también tiene 31 y regresa igual. 30, 31. Entonces ahí está abril, mayo. Mayo tiene 31. Junio tiene 30. ¿Y julio? 31. 31. Correcto. Ahí tiene los 197, si no estoy mal. Ahora bien, jóvenes, claro, yo tomé aquí el mes de julio con 31, pero si la operación terminara al 30, no tengo por qué llegar al 31. Si llegó al 30, al 30 tengo que tomar, porque ahí vence. Aquí tomé 31 porque esa es la fecha que me dan. Este día sí lo incluyo, es un día terminal, sí es un día terminal, pero yo resté aquí el día terminal, el primero. Entonces el último, pues no lo tengo por qué excluir. Entonces ahí están los 197 días. ¿Estamos hasta ahí? Sí, licenciado. Muy bien, entonces hagamos el otro. ¿Cuántos días hay del 10 de abril 2023 al 18 de enero del año siguiente? Poco a poco se pone más bonito. Le van a decir, por ejemplo, del 10 de abril 2021 al, ¿qué les digo? Donde haya un año, 2 años y fracción de año. Lo vamos a ver en el otro ejercicio, cómo trabajar cuando hay años enteros y fracción. Jóvenes, lo de la mano, no sé si ustedes ya han escuchado cómo saber cuántos días tiene cada mes con los nuditos. Ah, sí, licenciada, a mí me lo enseñaron, sí. Sí, es súper sencillo. Enero, Sí, a mí también con los nudillos. los nudillos, enero tiene 31. Entonces todos los nudillos son de 31. Y en medio son de 30, a excepción de febrero, que puede ser de 28 o 29. Enero, 31, febrero depende, 28, 29, marzo 31, abril, ¿qué? 30, Sí, licenciada. mayo 31, junio 30, julio 31 y ahí para. ¿Por qué? Por esa razón, julio y agosto tienen 31, porque usted llegó a 31 acá y de ahí mismo empieza a contar otra vez de regreso. Agosto, ahí mismo en ese nudillo, 31. Septiembre 30, octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31. Y ahí está, entonces, sin tener el calendario, usted puede contar. Súper sencillo, pero... Y si no, pues ahí está el calendario, ¿verdad? Como a ustedes les facilite. Lo que sí, se tienen que memorizar o saber cuántos días tiene cada mes. Y trabajamos según T, ¿sí? Los días calendarios, porque solo esos dos métodos son los que estamos trabajando en el curso. Muy bien, entonces ahí estamos. Por favor, verifiquemos si les da esos 283 que José David nos envía. Dice, ¿cuántos días hay del 10 de abril 2023 al 18 de enero del año siguiente? Según T. ¿Por qué? Porque estamos trabajando solo el método ordinario y el método exacto, que el numerador es según T. Se cuentan los días según calendario. Entonces usted viene y coloca en sí... voy a ver si tengo esa presentación en Excel. Es que es más sencillo. En el Excel es súper sencillo ahí trabajar todos los meses. Es más fácil. Aquí lo tengo.
Muy bien, voy a dejar de compartir esa presentación por un ratito. Por favor, vamos a ver estos 283. Estamos del 10 de abril al 18 de enero del año siguiente. Sí, abril es 2023. Entonces, jóvenes, acá, cuando no indique el método de interés simple, porque recuerden que interés simple, pues es todo, ¿verdad? Lo que estamos trabajando. Pero para determinar el tiempo hay dos métodos que vamos a trabajar. Y es el método exacto, que su denominador es 365 o bien 366, y el método ordinario, que su denominador es 360. Entonces, cuando no me dicen qué método y solo me dicen interés simple, yo tengo que preguntarme, ¿verdad? ¿Qué método de interés simple? Pero como no dice, aplico el método ordinario. ¿Sí? Usted tiene que buscar, no lo encuentra, no dice, aplica el método ordinario de cajón. ¿Estamos hasta acá? Sí, licenciado. ¿Sí? Muy bien, aquí tengo esta. Solo voy a ver. Dice del 10 de abril al 18 de enero del año siguiente, les dije, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Lic. Aquí está. Voy a trabajar acá en el Excel que tengo. Ya, solo esta presentación vemos y luego todo lo trabajamos en Excel. Ahí está. Entonces aquí tenemos 2023. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuántos días hay del 10 de abril al 18 de enero del año siguiente? Aquí dice abril 2023. 2023, al año siguiente sería el 2024. Entonces, como estoy según T, que es lo que me piden, ¿sí? Porque estoy bajo el método ordinario y el método exacto, yo me ubico en el mes de abril. ¿Abril cuántos días tiene? 30. O sea, ahí usted tiene que saber cuántos días tiene abril. Tiene 30, menos el 10, que es día terminal, ese no lo tomo en cuenta, lo resto. Entonces, del mes de abril solo tomo 20 días. Y luego se va así ya de forma más adelante, más rapidito, ¿verdad? Pero ahorita pues así detallando. Mayo tiene 31. Junio tiene 30. Julio 31. Agosto 31. Septiembre 30. Octubre 31, noviembre 30 y diciembre 31. Esto es del 2023, pero le dice al 18 de enero del 2024. Entonces, febrero, acá, perdón, enero tiene 18. ¿Por qué? Porque hasta ahí llegó. ¿Qué pasa si me dicen al 18 de marzo? Pues ahí sí tomo aquí 31 y febrero sí lo tengo que tomar de 29 días. ¿Por qué? Porque usted tiene que percatarse que ya pasó de un año a otro. Y si el 2023, como aquí no está febrero, pero más adelante sí puede estar en el siguiente año. Si está el mes de febrero, el 2024 sí será un año bisiesto. Entonces, si pasa en febrero, los 29 días, tienen que colocar esos 29. ¿Sí? Imagínense que esté hasta marzo. Entonces, febrero lo tiene que tomar de 29 y marzo hasta donde llegue. Entonces, en este ejemplo, pues llega el 18 de enero, entonces ahí llegó y tiene los 283 días. Este es el valor de T. Entonces, ahora para determinar N, pues simplemente divide esos días dentro del método que le indiquen. Si es el método ordinario, pues lo divide dentro de 360. Si es el método exacto, aquí simplemente dentro de 365. ¿Por qué? Porque en este conteo yo no tengo febrero de 29 días. Entonces ahí no puedo decir en ningún momento que lo divido dentro de 366. Porque no está el mes de febrero. Independientemente que el 2024 acá sea bisiesto, pero no tengo el mes de febrero. Entonces no tengo por qué dividir dentro de 366. ¿Estamos hasta acá? Sí, licenciada. ¿Sí? Entonces ahí tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Que el año sí tienen que tener mucho cuidado de pasarse de un año a otro. Tienen que ver si es o no bisiesto para el conteo de los días. Ahí les dejé un pequeño ejemplo de cómo calcular H cuando
en el caso, ¿verdad?, de años anteriores que trabajábamos según el método de las obligaciones y el método mixto, todos los meses se tomaban de 30 días. ¿Sí? Entonces ahí automáticamente el conteo, ¿verdad?, cambiaba. Pero actualmente pues ya no estamos trabajando, ¿verdad?, esos métodos, pero la forma de contar pues será esta, ¿sí? Abril tiene 30, menos el 10, tengo 20. Luego todos los meses de 30 días, ¿sí? Entonces acá, claro que cambiaba en sí el número de días. ¿Por qué? Porque el conteo era distinto por los métodos que acá era según H, que todos los meses de 30. Pero esto no lo estamos usando. Entonces aquí quiero que no se me vayan a confundir, ¿verdad? Porque realmente solo estamos trabajando acá según T, los dos primeros métodos. ¿Dudas hasta ahí? Licenciada, solo tenía duda. ¿Qué manda? Tenía duda que, por ejemplo, si ya está en febrero, 1 de febrero ya cuento los 366 días, ¿o no? Sí, ese es un criterio, César, que muchas veces toman, que con un día que agarren del mes bisiesto se divide dentro de 366. Pero si lo vemos desde un punto de vista lógico, si yo pasé por los 29 días, voy a tener los 366. Pero si solo conté 2, 3, 4 días del mes de febrero, o sea, yo no voy a tener 366 días en ese conteo. Sí, entonces, realmente si nosotros tomamos, prácticamente pasamos por el mes de febrero, es que tenemos los 366. Sí, entonces, así lo vamos a trabajar. Sí, si paso por el mes de febrero, tengo los 29 días ahí, lo divido dentro de 366. ¿Sí, César? Sí, entonces es hasta que tomemos todo el mes. El mes de febrero, si usted pasó por el mes de febrero, ahí divide dentro de 366, siempre y cuando esté trabajando el método exacto. Porque si el que va a trabajar es el método ordinario, pues usted solo contó el mes de febrero, si es de 28 o 29, pero el método es de 360. Entonces ahí pues no importa, ¿verdad? Tiene que dividir dentro de 360, independientemente que haya colocado los 29 días de febrero. Sí, entonces ahí el método es el que le va a indicar. Sí, si es el exacto, sí. Ahora, si es el ordinario que está trabajando, pues en ningún momento, ¿verdad?, puede dividir dentro de 366. Es dentro de 360. ¿Sí? Licenciada, Gracias. una pregunta. Con gusto. ¿Qué manda, Andrea? Sí, que yo tengo duda por qué se divide dentro de 4. Es del año bisiesto. Acá tengo el cuadrito para explicarles. ¿Por qué? Se consideran años bisiestos los años divisibles entre 4, donde febrero tiene 29 días. Entonces, ustedes han escuchado, ¿verdad?, que a cada 4 años, pues es un año bisiesto, donde febrero pues tiene 29 días. Entonces, ¿por qué dentro de 4? Porque cada 4 años, ¿verdad?, surge ese efecto del año bisiesto. Entonces, aquí tengo un ejemplo. 2020, yo sé que fue un año bisiesto, pero ¿cómo lo voy a comprobar? 2020, usted se ubica en el año que desea saber si es o no bisiesto. Yo estoy acá ahora en el 2023. Yo posiblemente acá necesite, ¿verdad?, en el 2024, necesite saber si estoy o no dentro de un año bisiesto. Entonces acá, usted viene y toma el año que desea saber. El 2020, ¿será que fue año bisiesto? Pues lo divido dentro de 4, porque 4 años realmente transcurren para que se dé ese año bisiesto. Si el resultado es un dato entero, es un año bisiesto. Fue un año bisiesto. Acá estoy en 505. Claro que ahí el 2020 fue un año bisiesto. Si quiero saber el 2021, pues hago lo mismo. 2021 divido 4, pero aquí ya me va a dar 0.25. ¿Por qué? Porque hace un año pasó ese año bisiesto, o hace un año fue el año bisiesto. Entonces ahorita ya es 0.25, ya pasó ese 0.25, ¿verdad? Como un cuarto.
¿sí? 1 de 4. Si quiero saber el 2022, igual. Y aquí me da punto 50. Si quiero hacer el 2023, me va a dar 505.75. ¿Por qué? Porque no estoy en un año bisiesto. Aquí aproximó, pero realmente no se aproxima, ¿va? Es 0.75. Ahí está. Entonces, 2023 dividido 4, ahí le va a dar que ya pasaron 3 años, ¿verdad? 0.75 y falta, pues, otro cuarto, ¿verdad? Un año, en sí un cuarto prácticamente, ¿verdad? Para que se dé nuevamente en el 2024 ese efecto del año bisiesto. El 2024 sí será un año bisiesto. Y en el curso, pues el 2024 sí lo vamos a estar trabajando porque hay operaciones que van a pasar al siguiente año. Entonces tienen que tener mucho cuidado que el 2024 sí es un año bisiesto, sí será un año bisiesto. Entonces, si trabajamos ese año, tengo que tener el debido cuidado. ¿Estamos hasta ahí? Entonces aquí como es fracción, ¿sí? La fracción no es año bisiesto. No es bisiesto. Así tengo un año bisiesto. ¿Estamos hasta ahí? Febrero, entonces, en un año bisiesto tiene 29 días. ¿Todo bien hasta acá, jóvenes? ¿Por qué lo divido dentro de 4? ¿Andrea? Sí, licenciada, ya me quedó claro. Gracias. ¿Sí? Muy bien, con gusto. Entonces, sí, jóvenes, el 2024 vamos a tener el debido cuidado porque será un año bisiesto. Muy bien, voy a regresar entonces a donde estábamos para terminar de hacer ese conteo y ya mañana entramos de lleno a las aplicaciones. Vamos a ver otro ejemplo. Estos son los primeros donde ustedes van a empezar a practicar, pero a partir de acá tienen que agarrar práctica en el conteo de los días. Muy bien, jóvenes, entonces vamos a ver donde el ejemplo para determinar el tiempo, incluyendo años completos y fracción de año. Es decir, 1 año, 2 años y fracción, 2 años y tantos días. Entonces, jóvenes, lo que divido únicamente según el método, los 2 métodos de interés simple, solo es la fracción, solo son los días. El año entero permanece, pues entero, ¿verdad? Permanece invariable. Entonces, ¿qué pasa? Si a mí me dan, por favor, acá vamos a hacer un ejemplo, determinar n con los siguientes datos, o sea, determinar el tiempo. Entonces, según t, donde es según calendario, porque son los 2 métodos que vamos a utilizar, el método acá, exacto, y el método ordinario, que su base de cálculo es t, ¿sí? Los días según los que tiene, ¿verdad? En sí el calendario. Los días del mes en sí son los que tengo que tomar en cuenta. Entonces, jóvenes, ¿cuántos días hay del 4 de enero? Y aquí voy a trabajar años atrás, no porque no esté actualizado esto, sino que quiero que veamos el efecto del año bisiesto. Bueno, lo puedo trabajar también hacia adelante, no hay problema. Pero coloquemos del 4 de enero del año 2019 al 8 de marzo del 2020. Por favor, coloquemos esa fecha. ¿Cuánto tiempo, verdad, hay del 4 de enero 2019 al 8 de marzo del 2020? Recuerden que los años enteros no tengo por qué desintegrarlos. N es igual a 1 año o a 2 años y solo trabajo la fracción con el método que me indiquen. Ahorita no estoy trabajando método porque solo estoy haciendo el conteo de los días para agarrar un poquito de práctica. Más adelante sí voy a trabajar ya con el método y pues tengo que hacer la división para determinar N. Pregunto, antes de llegar ahí. Jóvenes, me están dando, si se dan cuenta, me están hablando del 2019, de enero. Y me están hablando del 2020, del mes de marzo. Usted ahí tiene que hacerse ya la pregunta. ¿En esa fecha hay más de 1 año
o no hay un año? Hay más de un año. Hay más de un año. 1,65, dice Samuel. ¿De dónde sacó el 65? Vamos a ver. Primero, si hay más de un año, ¿de dónde a dónde está comprendido un año? ¿De qué fecha a qué fecha? Ese es un tema muy bonito y hay muchas diferencias. Por favor, me dicen, ¿de qué fecha a qué fecha está comprendido el año? Del 4 de enero del 2019 al 4 de enero del 2020. Muy bien. ¿Alguien más con el mismo criterio de Gabriela? Por favor, recuerden que aquí todos respetamos los diferentes puntos de vista. Estamos todos pues aprendiendo, ¿verdad? ¿Del 4 al 4 está un año comprendido? Sí, licenciada. ¿Sí? Sí, ¿Van 3? Sí, lic. Samuel dice también del 4 al 4. La mayoría estamos jóvenes sin ninguna pena de equivocarse, sin temor. Digan, no, pero es que yo creo que está de tal a tal fecha. Recuerden que de eso se trata, ¿verdad? Que todos colaboremos y realmente analicemos por qué de repente no es así. Sí, entonces me gusta, ¿verdad? Que ustedes me digan, mire, sí, está del 4 de enero al 4 de enero del año siguiente. ¿Sí? O está del 4 de enero al 5 de enero del año siguiente, o al contrario. Entonces, eso es lo que quiero que aquí compartamos. Pregunto, levanten la manita, quienes dicen o quienes no están de acuerdo, ahí pueden levantar la mano. Sí, ya más o menos para formar una idea, ¿va? No les voy a preguntar. ¿Qué manda, Andrea? Yo digo que sería del 5 de enero al 4 de enero, porque como no se toma en cuenta desde el primer día. Usted ahí tomó algo del día terminal. Entonces, el día terminal en los años enteros no lo voy a afectar. Solo lo voy a excluir en la fracción que me quede. Entonces, el año entero ahí lo trabajo normal y no le quito ningún día, porque lo voy a hacer en la fracción. ¿Por qué? Porque si no distorsiono mi año entero. Sí, Andrea, y muy buena la observación, pero no lo voy a hacer en el año entero. Lo trabajo normal y en lo que quede los días, ahí quito ese día terminal. ¿Sí? Andrea. Sí, está bien, licenciada. ¿Sí? Sí, porque si no se me descontrola mi año. Pero hay duda, lo que pasa es que hay duda. Brandon dice que termina el 3 de enero. ¿Por qué Brandon? Porque les el hago 4 iniciaría el nuevo año, pienso yo. Muy bien, Brandon. Les voy a hacer una pregunta y ustedes solitos van ahí a analizar, ¿verdad? Muy bien. Nuestro salario, ¿verdad? Nos lo pagan del 1 de enero al 1 de febrero. ¿Jóvenes? ¿O al 31 de enero? El 31. Al 31. Al 31. Va. El 31. Ya va la primera pregunta. La primera respuesta. Por ejemplo, ahorita muchos ya les pagaron su bono 14. ¿Será que el bono 14 lo calculan del 1 de julio de un año al 1 de julio del siguiente año o es al 30 de junio? El 30 de junio. 30, lic. Al 30. Su aguinaldo se lo calculan del 1 de diciembre al 30 de noviembre, porque ahí terminó el año. Pero no, para no ir tan lejos, el periodo fiscal, yo sé que muchos tal vez ya trabajan ahí en la contabilidad. ¿Será que inicia el 1 de enero y termina el 1 de enero del siguiente año? No. No, ¿verdad? ¿Cuándo termina? El 31 de diciembre. 31 de diciembre. 31 de diciembre, es correcto. Entonces ahí ya se pudieron dar cuenta que no puede empezar un año el 4 de enero y terminar el 4 de enero del siguiente año. Va a terminar un día antes del día en el cual empezó.
Porque si no, usted ya está dando un día más del siguiente año. Está tomando un día que corresponde al otro año. Sí, entonces ese tema es muy bonito y por eso me gusta que ustedes me digan, que ustedes participen. Entonces, jóvenes, si inició el 4 de enero, termina el 3 de enero del año siguiente. Ahí usted tiene un año. No importa si ahí qué método esté utilizando, si ahí va incluido el mes de febrero, si es año bisiesto, pues no importa, usted tiene un año entero. Lo que sí, que si inició el 4, termina el 3. Si inició el 10, termina el 9. Si inició el 20, termina el 19. ¿Sí? Siempre un día antes termina el año. Entonces acá tengo un año. El año entero no lo tengo por qué desintegrar. Yo no puedo decir ahí hay 360 días, ahí hay 365, ahí hay 366. En años enteros no existen métodos, solo es en la fracción. ¿Estamos hasta acá? ¿Sí? Entonces, el paso 1 es determinar el año entero. Ya lo determinamos, ustedes vieron por qué motivo no puede terminar el mismo día en el cual inició, menos un día después. Siempre es un día antes. Muy bien. Paso 2, trabajo la fracción, es decir, lo que me resta, los días que quedaron pendientes para llegar a la fecha final. Recuerden que tengo que saber aquí en la fracción, ahí sí tengo que verificar si estoy ante un año bisiesto. Porque ahí sí tengo que contar, ¿verdad? Esos días. Entonces, bien, acá la fracción inicia el día 4 otra vez. O sea que ahí el nuevo año inicia el 4 de enero 2020. El 4 de enero. Entonces, usted va a contar del 4 de enero. Entonces, el día 4 de enero, pues es su día terminal. Es como que fuera el día inicial. ¿Por qué? Porque aquí el día terminal usted lo va a quitar en estos días que le quedaron como fracción de año. Porque aquí en el año entero usted no toca nada. Usted no quita ningún día porque se le distorsionó todo el año, se le complicó. Entonces, fácil lo hace acá. Al final usted está cumpliendo y restó un día en sí en el cálculo de ese tiempo. Entonces, el 4 de enero, para mí, en este 2020 va a ser el día 1, el día terminal, al 8 de marzo. Entonces, recuerden que estoy en el 2020 y el 2020 sí fue un año bisiesto. Entonces, enero tiene 31 menos 4 y aquí usted está quitando el día terminal. ¿Estamos ahí? ¿Jóvenes? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Con este 4. Sí, entonces vean tan fácil que es. Ahí lo quito. Entonces, del mes de enero solo tomo 27 días. Aquí, ¿por qué febrero? Entonces, ahí tiene enero, 31 menos 4. Solo voy a hacer esto. Entonces, tengo enero, febrero. Lo voy a dejar aquí completo. Enero viene 31 menos 4. Tengo los 27. Febrero, como estoy en el 2020 y es un año bisiesto, tiene 29 días. Por eso es que estoy tomando 29. Y marzo, pues hasta la fecha que me digan. No importa cuántos días tenga, pero como termina el 8, pues le tomo aquí los 8 días. Total. ¿Cuánto le da? ¿Cuánto le da, jóvenes? 64 días. 64. En esa fracción. Muy bien. Perdón, días. Pero recuerden que usted ya tiene un año entero. Entonces a usted no se le puede olvidar que N, entonces N en total va a ser el tiempo total es N es igual a 1. ¿Por qué? Porque el 1 es entero, no lo desintegra, así lo trabaja. Más 64 días. Entonces, esos días
los días los divide según el método que le indiquen. Únicamente los días. ¿Por qué no el 1? Porque ese no tengo, porque ahí no hay método, porque es un año entero. Entonces ya cuando esté trabajando en la fórmula, solo vengo y digo 64 dividido el método, que puede ser 360, 365. En este caso, si es el método exacto que me piden, pues sí tengo que dividir dentro de 366. ¿Por qué? Porque yo aquí tengo 29 días de febrero. Ahí aplica el 366 si me piden el método exacto. Pero si me piden el ordinario, no. ¿Por qué? Porque ese es 360. Sí, entonces 64 dividido 360 le da la fracción más 1. Tiene 1 punto y 1 punto y... Aquí no le puedo decir con exactitud, ¿verdad? ¿Cuánto le va a dar? Porque va a depender del método, ¿verdad? Que me pida. Tengo 64 días, lo divido dentro del método y le sumo la unidad. Entonces, así lo tengo que presentar. ¿Dudas hasta acá? Quiero que practiquemos esto. Ustedes ahí invéntense las fechas, empiezan a hacer cálculos, revisan si está en año bisiesto, si no, y practicamos. ¿Hasta acá todo bien? ¿Qué manda Emerson? Disculpe. Adelante, Emerson, por favor. Cuando dice ordinario son 360 días. Y correcto. Cuando dice el método exacto, 366. ¿Y cuando es 365, disculpe? No, el exacto es 365, el normal. Son los días exactos que el año tiene. Ajá. El 366 es cuando usted está trabajando un año bisiesto y así como este ejemplo, tomó 29 días acá del mes de febrero. Entonces, ahí usted tiene que dividir, en lugar de 365, divide dentro de 366. Porque en el conteo de sus días acá, para determinar esos 64, sí colocó 29 días de febrero. Gracias, Lick. ¿Sí? Con gusto. Ahí estamos, jóvenes. ¿Qué manda Dulce? Y pues, ¿había levantado la mano? Perdone. Perdón, licenciada, se levantó, pero todo claro, todo claro. Muy bien, y me alegro, jóvenes, porque esto es la base, ¿sí? La estandarización y el conteo de los días normales como fracción de año y cuando hay un año y fracción, es la base para entrar a las aplicaciones. Entonces, quiero que por favor lo estudien, que se memoricen los días de cada mes del año, porque ya más adelante ya no da tiempo de regresar, ¿sí? A estar contando los días, realmente quita tiempo. Y ya para efectos de su examen, pues tiempo es lo que necesitan, ¿verdad? Entonces, por favor, para mañana, sí tenemos clases y pues tratemos, ¿verdad? Si tienen tiempo de revisar de nuevo lo que vimos hoy. Sí, pues nos quedaríamos hasta acá. Mañana pues entramos de lleno a las aplicaciones, ya con su prontuario, por favor, su calculadora y lápiz, lapicero y con toda la actitud, ¿verdad? Vamos a empezar ya con las aplicaciones. Sí, y luego les comparto el material porque ya estamos prácticamente terminando esta diapositiva. Muy bien, jóvenes, entonces pues nos quedamos hasta acá por cuestiones de tiempo.